Hola, bienvenidos a un nuevo video de Luz y Sabores. En este video quise hacer una receta que nos gusta mucho a los colombianos, para comer en la tarde cuando se nos antoja algo dulce. Son estos deliciosos churros. Los voy a preparar de la forma más sencilla posible, para que todo el que vea el video los pueda hacer, incluso sin manga pastelera. Quédense hasta el final. Para esta receta vamos a necesitar un pocillo de harina, una cucharada de esencia de vainilla, una pizca de sal, 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de azúcar, un huevo, un pocillo de agua. Comenzamos poniendo el pocillo de agua en una olla. Agregamos las 2 cucharadas de mantequilla. Luego agregamos la esencia de vainilla. Continuamos con la sal. Y por último el azúcar. Llevamos a fuego alto hasta que se derrita la mantequilla. Agregamos el pocillo de harina y comenzamos a revolver con el fuego medio, para quitar todos los grumos y formar una pasta que cambia su color blanco a amarillo cuando ya está lista. Removemos sin parar, esta ya casi está como la necesito. Y mira, ya dio el punto, se volvió una masa consistente. Dejamos enfriar la masa hasta que esté tibia. En este momento, agregamos el huevo y lo empezamos a mezclar con la masa. Te puedes ayudar de un tenedor. También puedes mezclarlo con la mano, hasta que se integre muy bien. Si prefieres, puedes mezclarlo con batidora. Así queda la masa, algo pegajosa. Para el siguiente paso, se utiliza una manga pastelera. Vamos a hacer una manga casera con una bolsa de plástico grueso, como la de arroz, azúcar o en mi caso, usaré una bolsa Ziploc para que no se rompa, debe ser plástico grueso y hacemos un orificio no muy grande. Yo me ayudo de un pocillo para poner la bolsa y que me facilite el irla llenando de la crema. Pongo la masa poco a poco y me ayudo a que vaya bajando por la bolsa para que no queden espacios ni vacíos de aire. Luego poco a poco, empujo la masa con la mano para que llegue hasta el orificio, sin que queden burbujas de aire, ya que estas son las que pueden hacer explotar la masa. Si te está gustando el video, suscríbete, dale like y comparte, así me ayudas a crecer. Pongo a calentar a fuego alto un sartén y cuando el aceite esté caliente, comienzo a hacer presión para que vaya saliendo la tira de mezcla y para cortarla, lo hago con unas tijeras. Los puedes hacer en tiras o hacer figuritas, se dejan dorar bien y se van sacando. Con esta receta, los churros no explotan. Mira que los que hago, no son tan gruesos y así al dorar, quedan tostaditos por fuera y suaves por dentro. Es tan fácil y divertido hacerlos. Puedes hacerlos un poco más gruesos. A mí, me gustan así para que queden crujientes por fuera y blandos por dentro. Mira lo rápido que se fritan, solo es apretar la bolsa, cortar de largo que quieras y voltear para que se doren. Vamos sacando los churros bien escurridos. A estos churros, cuando los termine de retirar del aceite, solo voy a impregnar una parte en azúcar, la otra parte no. Estos que acabo de sacar, son los que llevarán azúcar. En un plato coloco azúcar para impregnarlos muy bien aún estando tibios para que se les pegue muy bien. Puedes añadir canela en polvo al azúcar y mezclarlas bien, para luego pasar los churros por esa mezcla, quedan muy ricos. En un plato grande voy a poner arequipe en un extremo y en el otro mermelada de mora. Así quedaron mis churros. Si deseas puedes comerlos con Nutella o tus salsas o mermeladas favoritas. Te aseguro que si eres amante del dulce, te van a encantar. Sin manga pastelera, puedes disfrutar el sabor y las formas de los churros, sin complicaciones. ¿Ves lo fácil que se hacen? Quedan deliciosos, para compartir en una tarde o prepararlos a tus niños. Espero que los prepares y me comentes, con qué los acompañaste. Nos vemos en un próximo video.